religiosa a la que pertenece Takashi Nagai, ¿vale? Que es el sintoísmo, el budismo y el confucianismo. Entonces, en el sintoísmo, son religiones muy ancestrales, muy antiguas, pero que tienen una percepción de la naturaleza como misterio, como el ser de todas las cosas, ¿no? Como aquello que mantiene todo, de lo que todo depende. Naturaleza y ser es lo mismo, ¿no? Y son religiosos, pero lo que yo he querido destacar de ahí son profundamente religiosos por esta percepción del misterio, pero lo que quiero destacar es que no hay una relación, no es un Dios personal, no hay una relación de tú a tú con Dios, ¿no? Como existe en el cristianismo, porque Dios de hecho se hace carne para que podamos tener una relación de tú a tú con Él, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Por otro lado llega el budismo. El sintoísmo es lo primero que hay en Japón. Luego llega el budismo, que hay un montón de ramas. Llega la rama del budismo, sobre todo referida a los samuráis, ¿no? Por eso él, Takashi, es un príncipe samurái, o sea, viene de sus antepasados son samuráis, ¿no? Y aquí de nuevo se percibe como el espíritu que lo impregna todo, el nu, la nada, que lo habita todo, ¿no? Pero la nada también como ser, no la nada como la nada entendemos nosotros, ¿no? Pero de aquí lo que yo quiero destacar sobre todo es que el yo no es un yo como nos ha revelado Dios, ¿no? En Jesús, no es un yo insustituible, con un valor y una dignidad infinitos, sagrados, no es un yo personal que empezamos a ser y no dejaremos de existir y de ser nunca, ¿no? Que somos insustituibles y no hay otro como nosotros, no me sale la palabra. ¿Y ¿no? cómo comenzó el cristianismo en Japón? Si ahí se practicaba el budismo. Vale, bueno, y luego está la ética confucianista, que es la que está dirigida a la armonía social, al servicio a la sociedad, ¿vale? Con el servicio a la comunidad, todo esto. Entonces, todo esto que es de lo que bebe Takai, sí, con el cristianismo cobra su verdadero sentido. No es que lo anule, sino que lo lleva a plenitud, lo lleva a tope, ¿no? ¿Cómo llegó allí el cristianismo? Y el cristianismo llega aquí a Japón con San Francisco Javier, sí, con los jesuitas, luego ya desembarcarán los franciscanos en 1549 y los jesuitas en 40 años llevan una intensa evangelización de Japón, aprenden su lengua, se aprenden de memoria Francisco Javier el Evangelio de San Mateo en japonés, lo transmiten oralmente para que, sí, o sea, hacen una labor increíble y se dan cuenta que prende muchísimo el cristianismo precisamente por la sensibilidad que tienen al misterio, por esa apertura al misterio y también por la belleza, porque es un pueblo muy sensible a la belleza, ¿no? Luego además muy unidos a la naturaleza, por eso la tradición de los bonsáis, porque cuando, sí, uno trabaja el bonsái, uno se ve en relación con el bonsái, cuando uno trabaja el bonsái, le da forma, digamos que también lo está haciendo consigo mismo, ¿no? El caso es que se adaptan a su cultura, a su lengua, a lo que son ellos, ¿no? Y empiezan a evangelizar, ¿no? Y luego ya llegan luego franciscanos, dominicos y agustinos, y luego ya se va Francisco Javier, se tiene que ir a la India y deja ya 1000 cristianos en movimiento. Una cosa se me ha olvidado decir antes, cuando ya vuelven a abrir Japón a principios del siglo XX, por la presión internacional, etcétera, etcétera, bueno, vuelven a ir por primera vez después de casi 3 siglos misioneros franceses y de repente se encuentran con una comunidad de cristianos ocultos de 3.400 cristianos en Urakami. De hecho, son los de Urakami, sí, un grupo de mujeres disfrazadas de pescadores, como mujeres de pescadores, ¿no? Van a ver a este sacerdote, se enteran de que ha llegado un sacerdote y le empiezan a preguntar, ¿y usted venera a la Virgen? ¿Y usted tiene este objeto? Le enseñan el rosario y usted hace la misa, celebra la Navidad y el cura se empieza a decir, sí, claro, sí, yo soy católico, tal, ¿no? Y entonces, claro, el misionero francés se queda totalmente impactado, ¿no? Y bueno, y fue un encuentro conmovedor y entonces ya es cuando empiezan a volver a... Pero ya con el misionero francés vuelve a haber una segunda persecución.
les llevan a campos de concentración y el abuelo de Midori muere en el campo de concentración. Y luego ya, por presión internacional, ya les dicen, mira, se acaba los campos de concentración, tal, cuando ya hay relaciones comerciales con Japón, etcétera, etcétera, y ya es cuando el cristianismo empieza a poder vivir un poco ya en paz, pero, ¿no? Aún así, hubo también la persecución y hubo masacre. Sí. En esa última persecución hubo masacre y hubo muchísima gente que murió en el campo de concentración, en los campos de concentración, entre ellos el abuelo de Midori. Sí. El caso es que era Francisco Javier en 1549, ¿no? Por primera vez. Cuando él se tiene que marchar a la India, ya deja detrás 1000 cristianos. ¿Por qué son tan, o sea, se extiende muy fácilmente el Evangelio, ¿no? Tienen mucha facilidad en proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Precisamente por lo que comentábamos aquí, por la percepción que tienen del misterio del todo, por la sensibilidad que tienen a la belleza. De hecho, Francisco Javier entiende que a ese pueblo se llega a través de la belleza. Y toda esa percepción de la belleza, la sensibilidad de la belleza, va a ser muy importante también para luego reconstruir Nagasaki después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo lo que voy diciendo, luego veréis que tiene su lugar, su sentido, ¿no? Bueno, entonces lo que hay es, hay un momento, se empieza a extender tan rápidamente el cristianismo que el emperador se asusta, se siente amenazado en su poder, siente amenazada la tradición japonesa, la cultura japonesa, y entonces cierra, empieza a perseguir a los cristianos y cierra Japón al exterior. Primero llegan los jesuitas, luego llegan los franciscanos y ya habían transmitido con una fuerza impresionante lo que era la fe cristiana, ¿no? Os estaba diciendo antes que se aprendieron el Evangelio de San Mateo en japonés, ¿vale? Y lo transmitían oralmente, o sea, fijaros qué fuerte, ¿no? Total, que entonces van sucesivas represiones, sucesivas edictos de persecución, que no me salía la palabra. En el segundo edicto de persecución es donde tiene lugar el martirio de San Pablo Miki y sus compañeros mártires, que se celebra el 6 de febrero. Pablo Miki es un santo, es un mártir, fueron crucificados en una colina, que es la colina de los crucificados de Pablo Miki, ¿no? Y eso corresponde pues, al segundo edicto. Entonces, Pablo Miki también es importante, primero porque es el patrono de los cristianos perseguidos, ¿no? Que es como el eje central de esta exposición. Y luego porque Takashi Nagai, cuando se bautiza, toma el nombre de Pablo en honor, o sea, por Pablo Miki, ¿vale? Y Pablo Miki tenía una fuerza también, un carisma y una capacidad de transmitir el Evangelio tremenda, ¿no? Entonces ya cuando lo cierran y empiezan las persecuciones, ya empieza la realidad de los cristianos ocultos de Japón, que están 2 siglos y medio más viviendo el cristianismo en la clandestinidad. Una persona estaba encargada de bautizar, otra persona estaba encargada de la palabra, ¿no? de la transmisión del Evangelio, y se organizan entre ellos. La Navidad, por ejemplo, la celebran en un establo para que no les pillaran, se celebraban, ponían a un vigilante fuera del establo y ahí celebraban la Navidad, por ejemplo, ¿no? Y luego también utilizan deidades budistas, ¿vale? O sea, símbolos que realmente lo que esconden es la Virgen María con Jesús, ¿vale? Pero la disfrazan de deidad budista, pero a quien realmente están venerando es a la Virgen María, ¿no? Y entonces sin sacerdotes y sin nada, o sea, porque expulsan a todos los sacerdotes. De ahí viene la película de Silencio, que yo no sé si la habéis visto, es una película durísima, vale la pena, es sobre toda la persecución en Japón, ¿vale? Vale, entonces volvemos ahora a Takashi Nagai. De esta tradición de cristianos ocultos proviene Midori, que es, Midori es la caña, o sea, es un pedazo de mujer con una fortaleza increíble, ¿no? Entonces, Takashi Nagai era una persona materialista, positivista, cientifista, vividor 100%, de juergas, vivía, en fin. Y él se declara así. Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos un amigo que dice, ¿cuál es una de las condiciones esenciales para ser religioso? ¿Cuál es una de las
de las condiciones necesarias. Y yo que soy profesora, mis alumnos dicen, pues tener fe, pues ser bueno, pues tal. Y digo, no, una de las condiciones fundamentales es vivir intensamente lo real, porque uno que vive honestamente, intensamente lo real, si haciendo caso a las preguntas que la realidad te provoca, llega a Dios, termina llegando a Dios. Y ese fue el caso de Takashi Nagai. Vivía intensamente lo real y al mismo tiempo se tomaba en serio las preguntas que tenía en su corazón, ¿no? Y con una razón abierta. Ahora vamos a ver cómo, ¿vale? Vale. Un hito fundamental en la vida de Takashi Nagai. Su madre muere y en ese momento mira a Takashi y le mira de una manera que Takashi, es lo que os decía antes, se deja provocar por la mirada de su madre y Takashi dice, tiene que haber algo más. No puede ser, o sea, se le empieza a derrumbar todo su materialismo, ¿no? No puede ser que solamente seamos cuerpo. Entonces se le clava la mirada de su madre. A todo esto, con la mirada de su madre, le despierta un montón de preguntas a las cuales él empieza a tomarse en serio, ¿no? Le empieza a mover todas estas preguntas y empieza a leer a Pascal, los pensamientos de Pascal, que es un científico creyente, o sea, yo creo que es cristiano católico o cristiano, bueno, pero los pensamientos de Pascal es un tochaco aquí así y son fantásticos, ¿no? Y él empieza a leer a Pascal. Entonces, como ya se le va moviendo algo ahí ya, ¿vale? Vamos aquí, se emborracha, hace mucho frío, está lloviendo, llega, se acuesta en su habitación completamente empapado, pilla una otitis horrible y de la otitis pilla una meningitis y está a punto de morir y se queda prácticamente solo. ¿Qué pasa con esto? Que no puede ejercer la medicina como a él le gustaría. Está estudiando medicina, no puede ejercer, ya no, porque con el fonendoscopio, el que ya medicina interna, no puede. Entonces la única sección que hay que él puede seguir como médico y además investigando con todo el interés científico que él tiene es con la radiología, que era una ciencia nueva, peligrosa, se desconocía y como él acostumbra se mete de lleno, ¡buah!, a tope, ¿no? Como radiólogo a tope. Pero sigue mosqueado con los cristianos y un día va al barrio de Urakami, quedaros con ese nombre de barrio de Urakami. El barrio de Urakami era un barrio de cristianos. Y entonces, porque él seguía con la búsqueda, pues Pascal, la mirada de su madre y tal, y va al barrio de Urakami y ve cómo viven los cristianos y se empieza a quedar totalmente impactado. Cómo viven, cómo rezan, cómo la alegría que respiran, cómo se vive en el barrio, el orden, la armonía que hay, los niños se fijan mucho. Y entonces, como los estudiantes en aquel momento no tenían mucho dinero, pedían vivir, o sea, necesitaban vivir en casa de alguien, insiste para llamándole a la de la familia Moriyama. La familia Moriyama es la de Midori, y al principio el padre de Midori le dice, pero este tío, ¿quién es que viene aquí a pedirnos vivir? No le hace caso. Vuelve a insistir la segunda vez, la tercera, y la tercera, que coincide con el domingo de resurrección, el padre dice, bueno, venga, vente a vivir con nosotros. Y entonces empieza a vivir con esta familia cristiana. La familia Moriyama también era una familia de princesa, ¿vale? De princesa en el sentido que habían transmitido la fe. La familia Moriyama era muy importante en lo de los cristianos ocultos que os he comentado antes. Era una familia de una fe muy fuerte, ¿no? Vale, seguimos. Guerra de Manchuria. Es llamado a filas 9 meses en la guerra entre Japón y Manchuria, ¿vale? Que son 9 meses horribles. A todo esto Midori le teje un jersey que hemos reproducido aquí, ¿vale? Más o menos. Y bueno, Midori tiene una apendicitis. En la cena de Navidad ya le llama muchísimo la atención, o sea, percibe claramente la presencia de Dios en la cena de Navidad. Y después, enseguida, Midori pilla una apendicitis, puede ser peritonitis, y entonces la carga en sus hombros y le lleva al hospital más cercano, y ya ahí Midori se enamora de él y él empieza a sentir algo por Midori, ¿no? Y la salva la vida. Luego más tarde será Midori la que salve la vida a Takashi, ¿no? Entonces, aquí le hace el jersey, cuando se va a despedir, él le da un beso a ella, pero es un beso con el que él, que ya se va transformando, no se queda contento, ¿no? Porque no fue un beso realmente puro, verdadero, ¿no? Porque el Takashi era de los que se iba de geishas cada 2 por 3,
¿vale? Entonces, pero bueno, ella lo que hace, bueno, no para de rezar por él y le envía un catecismo en japonés, un rosario y unos guantes. Se lo envía al frente, que le llegan, ¿vale? Bueno, entonces, y no para de rezar. Esto, bueno, es precioso de leer, ¿vale? Sentía cada vez con más claridad cómo llegaban hasta él las oraciones de Midori. Y aquí vamos a hacer una parada, la primera paradita, y tiene dos opciones, ¿no? Cuando viene de la guerra, viene totalmente, o sea, destruido, porque es un horror todo lo que hay presencia y todo lo que vive, y de nuevo se ve tentado a ir al barrio de las geishas, ¿no? A emborracharse, a desahogarse con sus compañeros, con los soldados, tal, ¿no? Entonces, de hecho, él va con dinero para pagar a una geisha, pero se la queda mirando, ve su mirada de tristeza y su cara de cansancio, le da el dinero y lo que hace es volverse al barrio de Urakami. Y mientras tanto, mientras eso sucede, Midori reza por él. Entonces, en el barrio de Urakami va a hablar con el párroco de la parroquia, se pone a llorar y dice que quiere recibir el bautismo, que quiere saber en qué consiste hacerse cristiano y que quiere formar, o sea, que quiere saber qué significa ser cristiano, ¿no? Entonces, bueno, pues le dan las catequesis, tal, él se confiesa, o sea, se bautiza. Con el bautismo él ve que es otro momento, o sea, cómo cambia la vida radicalmente a raíz del bautismo. O sea, el cambio es bárbaro y él lo narra así, lo experimenta así, ¿no? A los 2 meses de haber recibido el bautismo se casa con Midori, le pide perdón por ese beso, ¿no? que le roba, y se casa con Midori. Tienen 4 hijos, sobreviven 2, muere el primero con 1 año y medio por una infección y muere la cuarta. Entonces le queda el segundo y el tercero, ¿eh? Y Midori, aquí hemos puesto esto porque Midori era una mujer, cuidaba mucho de Takashi, de Pablo Takashi, porque Takashi era el típico científico totalmente 14 horas, totalmente se olvidaba de comer, comía mal. Entonces Midori le cuidaba, pero Midori tenía su propia vida, ¿no? Daba clases de ikebana, que es el arte floral japonés, siempre tan sensible a la belleza, ¿no? Daba clases de la ceremonia del té, cosía su propia ropa, la ropa de su esposo y de sus hijos, era maestra también, en fin. Y luego además era presidenta de una asociación de vecinos que con la ética confucionista, ¿os acordáis que decía al principio? Eran muy sensibles, para ellos es muy importante ser la asociación de vecinos, ¿no? Se ayudan mucho y tienen una labor social y de armonía social y de construcción social muy importante, ¿vale? Bueno, insiste, a partir de este momento ya el que va nutriendo y el que va ayudando la fe de Takashi es Midori. Primero fue la mirada de su madre, Pascal, todo lo del encuentro con la familia Moriyama y tal, y luego Midori. Entonces Midori le insiste en le propone pertenecer a San Vicente de Paúl, ¿no? Que sabéis que son las hijas de la caridad, de San Vicente de Paúl. Entonces él aprende ahí porque él no está contento con cómo sus compañeros de medicina tratan a los enfermos, ¿no? Entonces aprende una nueva forma, un nuevo modo de tratar a los pacientes, ¿no? Y poco a poco va viviendo todo lo que el cristianismo transforma en la persona, ¿no? Bueno, aquí esto es lo que os contaba, ¿vale? De Midori. ¿Veis? Postura, ceremonia, tal, educa a los niños. Sucede lo del ataque de asma. Takashi se pone enfermo, le ponen un antibiótico, lo que fuera, un medicamento, le genera una alergia, un choque anafiláctico, está a punto de morir y entonces sobrevive, pero se queda con un asma crónica que le limita muchísimo. O sea, el andar se le provoca asma, cualquier ejercicio, el hablar le provocaba asma, que él era profesor, o sea, todo, ¿no? Y hay un momento en que él se empeña en acudir a un enfermo, hay nieve, Midori ve que no vuelve, Midori va a buscar a Takashi, le ve totalmente ahogándose en un rincón del camino, entonces le pincha la inyección, que Midori ya lo había hecho más veces, para que vuelva a respirar, y lo carga sobre su espalda Midori
y le lleva a casa. En ese caso es Midori la que salva a Takase. Que él, o sea, que todos sus sueños, todos sus proyectos, la fragilidad de todo eso, ¿no? Y todo eso le va haciendo entender cada vez más qué es lo importante, qué es lo verdaderamente importante. Por eso, con el asma crónica y tal, aprende que es suficiente con lo necesario, ¿no? Como que él va poniendo su corazón y su mirada en lo verdaderamente importante. Y él va viendo la fragilidad de todos los sueños y de todos los proyectos que podemos hacer, ¿no? Y cómo lo fundamental no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Vale. Bueno, aquí vuelven a ir a la guerra. Esta vez es una guerra que dura 3 años, ¿vale? Imaginaros Midori, 3 años sin verle. Mientras muere el primero de sus hijos. Mientras él está ahí. Bueno, pero sin embargo, él reconoce que hay una forma completamente diferente de vivir la guerra, esta segunda de China japonesa, que la guerra de Manchuria. Entonces la vive, eso no me quiero parar, pero hay anécdotas para aburrir, ¿no? De compartir un pomelo con un enemigo, prisionero, de, bueno, yo qué sé, unos gestos de humanidad, y él no para de atender, o sea, empieza como a amar a los suyos y a los enemigos también, ¿no? Y como la atención médica es para todos, ¿no? Vale, ¿ves? Regresa a Nagasaki y se entrega de lleno al trabajo como profesora, como radiólogo, como investigador, como científico, ¿no? Y hay un momento en que él mismo se detecta a sí mismo leucemia. Porque claro, la radiología no se protegían bien, era eso, una ciencia nueva, y él mismo reconoce en él, pues, antes de casarse, se me ha olvidado, a Midori le avisó y le dijo: Midori, que sepas que si te casas con un radiólogo puede ser que yo contraiga de cáncer, determinada enfermedad, porque ya lo iban viendo. Y Midori aún así se quiere casar, y además le dirige unas palabras impresionantes, ¿no? De unas palabras sacadas de la Biblia, si no luego os las busco, ¿no? Y es impresionante cuando le dice lo de la leucemia. Ella va a un crucifijo, a un altarcito que está en su casa, ¿vale? Y empieza a rezar, ¿no? Se arrodilla, ¿veis? Ella baja la cabeza. Él piensa, esta mujer pensó que hasta ahora había llevado una gran cruz, de hoy en adelante tiene que llevar una cruz todavía mayor. La espalda de su mujer temblaba a la luz de la vela mientras rezaba. Le pareció algo profundamente sagrado. Ella bajó la cabeza. Al terminar de rezar, fue a sentarse frente a Takase y sonriendo, le dijo: ya vivamos, ya muramos, es para gloria de Dios, ¿no? O sea, fijaros el pedazo de mujer, qué fe. Ahí Takase dice que realmente empezó a ver la enormidad de la mujer que tenía delante, ¿no? Pero ellos no lo saben, los de Nagasaki no saben todavía que ha explotado, ¿no? Y el 9 de agosto es cuando explota en Nagasaki. Y resulta que explota también por error, porque no tenían previsto que explotara ahí, sino que explotara en otro punto. No sé si fueron cuestiones meteorológicas, o el viento, o un error, o cambio de orden en explotarla. Sí. El caso es que explota, mira tú por dónde, en Urakami, que es un barrio que está cerca de Nagasaki. Es como haceros una idea, aunque no es igual, de Alcolea respecto a Córdoba, ¿vale? Bueno. ¿Barrio cristiano? En barrio cristiano, efectivamente. El barrio, es verdad, eso se me olvidó decir. Los cristianos ocultos se concentran en el barrio de Urakami, que es el que descubre Takase, le impacta por cómo viven, ¿no? Y es donde vivía la familia Moriyama. Y ahí es donde impacta. Entonces, y Nagasaki era una ciudad cristiana, también, o sea, eran... Bueno, entonces, arrasa, bueno, en el acto mueren 40.000 personas, luego 55.000 se quedan heridas, en total 80.000 personas mueren por la bomba, arrasa literalmente, ¿no? Y él se salva, ¿por qué? Porque había ido a trabajar a la universidad, ¿vale? Había ido a trabajar a la universidad, Urakami está aquí está él, imaginaros la universidad laboral
yo qué sé, un poquito. Y está trabajando dentro del, no es un búnker, pero son las paredes de radiología que tienen protección. Entonces eso es lo que a él le salva. Aún así recibe una herida muy grande en la sien, que le sangra muchísimo. Con la sangre hace la bandera de Japón. Coge un paño blanco, hace mancha la bandera y la pone en las ruinas de una iglesia, ¿no? Y bueno, está atendiendo 3 días como loco, como puede, atendiendo a todos los supervivientes y todos los que, y como puede, sin nada, y ve que Midori no llega. Y claro, él se da cuenta que si Midori no llega, es que ha muerto, ¿no? Entonces, ya cuando él puede decir, a mí me llama mucho la atención que no fuera a ver a Midori inmediatamente, sino que se queda ayudando, se queda curando. Y a los 3 días es cuando va a su casa, a Urakami, ¿vale? Y ve a su mujer pues calcinada y ve los huesos de la mano y un rosario fundido, que es el que hemos reproducido aquí, ¿vale? Que es este de aquí. Este es el rosario que ella tenía entre los dedos. Entonces él, pues imaginaros, ¿no? Coge los huesos, coge todo, los mete en un cubo, va a enterrarlos junto con su hijo mayor y la última que habían fallecido. Y, porque el segundo y el tercero, como había muchos bombardeos, los lleva a la casa del campo con la abuela. Y por eso se salva el segundo y el tercer hijo, ¿no? Entonces entierra a Midori, a su amada esposa, al lado de sus otros 2 hijos, y ahí se derrumba completamente, pierde el conocimiento, entra en coma totalmente, ¿no? Y entonces se despierta, o sea, él, lo que le despierta, él escucha una voz que la identifica como la voz de Jesús, perdona, que me estoy dando la espalda, que dice, le dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Eso es y entonces él inmediatamente coge el rosario, porque la gente de Urakami tenía el rosario permanentemente con ellos, ¿no? Coge el rosario y empieza a pedir ayuda a la Virgen, ¿no? Y entonces consigue levantarse, se pone la venda, o sea, vuelve a ponerse la venda, y entonces él percibe con más claridad que quiere dar su vida, entregar su vida a lo que nunca muere, ¿no? Porque claro, primero se le vienen abajo todos sus proyectos y todos sus sueños, luego se derrumba, o sea, es una destrucción total, ¿no? Entonces se da cuenta realmente que solo en Cristo se puede vivir, se puede vivir de manera que la vida permanezca, ¿no? Se puede vivir de manera que todo dure para siempre, ¿no? Que cada acto salte a la vida eterna. De hecho, en la Segunda Guerra, la de China-japonesa, él ve que lo único capaz de unir a enemigos es Cristo. O sea, y bueno, y ahí tiene anécdotas preciosas. ¿Veis? Entonces él se pregunta, que es muy importante, ¿para qué he vivido hasta hoy? Que es una pregunta de muerte, por así decir. ¿Y para qué viviré de ahora en adelante? Que es una pregunta de vida, ¿no? ¿Para qué he vivido hasta hoy? ¿Para qué viviré de ahora en adelante? Bueno, aquí es cuando cae en coma, ¿vale? Escucha la voz de Jesús, tal. Y entonces tenía que aferrarse a lo que no muere nunca. Y empieza a aferrarse realmente solamente a lo que no muere nunca. Aquí veis que está de luto, hace ya el luto por su mujer, que por eso los japoneses se dejan la barba y el bigote largos cuando se hace luto. ¿Cómo están en esta foto? Están sonriendo felices. O sea, está todo destruido y están contentos porque han rescatado la campana de una catedral y están reconstruyendo y están poniéndola en funcionamiento, ¿no? Entonces, o sea, no sé, a mí esto lo dice todo, ¿no? Lo dice todo. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Él hace entender como un signo de la providencia de Dios el que la bomba casualmente haya caído en Urakami. Entonces ve que el Señor ha aceptado el sacrificio de los cristianos de Urakami y de Nagasaki una vez más como víctima expiatoria para que cese la guerra. Y efectivamente el emperador por fin se rinde y inmediatamente se para la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Y eso es un discurso que él da, que es muy criticado por ese discurso. Pero los cristianos dicen que sí, aceptan ese sacrificio. Y eso es lo que les da además una esperanza increíble de decir, todo esto entra dentro del proyecto de Dios, vamos a reconstruir Nagasaki. Y entonces, primero él se va a vivir en un muro que queda de su casa. Hace primero una pequeña casita, ahí vive al principio, no recuerdo si con la familia o por supuesto con sus hijos y tal, su suegra, ¿no? Y luego ya pasa a vivir a un Nyokodo, que es una cabañita que hemos reproducido ahí un poquito como hemos podido, una cabañita de 4x4, o sea de 4 metros cuadrados, y porque él quiere vivir en una pobreza espiritual y material total para entender, para entregarse a lo que nunca muere. Pero ahí no para de trabajar, o sea, como siempre viviendo la realidad cada vez más intensamente, ¿no? Por la leucemia ya no se tenía en pie, pero él sigue investigando, trabajando, escribiendo muchísimo, todo el dinero que recibe por los libros, por la investigación, para reconstruir Nagasaki, hasta el punto que se le considera el principal reconstructor de Nagasaki. Fijaros cómo de la semilla de los cristianos ocultos perseguidos de Japón sale algo tan potente que es capaz de reconstruir Nagasaki de una bomba nuclear. O sea, es que a mí me parece alucinante. ¿Veis? O sea, la potencia que tiene el cristianismo, o sea, realmente vivido, la potencia que tiene es brutal, ¿no? De hecho, bueno, le van a ver el nuncio del Papa, no sé si fue Juan Pablo II, creo que fue el que fue a verle, el emperador, el no sé qué, o sea, iban a verle ríos de gente, ¿vale? Y esta es el Nyokodo significa lugar del amor a uno mismo, porque realmente ante Cristo uno empieza a tener un interés, una pasión buena, verdadera hacia su propia vida, no el amor egocéntrico, amor propio malentendido, sino un amor de querer que mi vida se salve y se cumpla, no solo en el futuro, cuando me muera, sino ya desde ahora, ¿no? Que se empiece a salvar y a cumplir desde ahora, que luego además eso es lo que queremos los padres para nuestros hijos, que su vida se empiece a salvar y a cumplir desde ahora, y luego ya en la vida eterna, ¿no? Y por eso a mí me gusta, el lugar del amor a uno mismo me gusta mucho. Bueno, no volví a escuchar, pero se me ha olvidado una cosa muy importante. Él atendió, cuando estaba en San Vicente de Paúl, llegó a curar y a atender al padre Maximiliano Kolbe, a San Maximiliano Kolbe. Entonces el padre Maximiliano Kolbe muere tal, y él cuando está a punto de morir porque la arteria temporal no le para de sangrar, es una hemorragia continua, ¿no? Él escucha una voz de una señora que luego él identifica como la Virgen, que le dice, y solamente la escucha él, que le dice: pide la intercesión del padre Kolbe. Entonces pide la intercesión del padre Kolbe. Su suegra Tsumo le lleva agua de la gruta de Lourdes que el padre Kolbe había hecho, ¿cómo se dice?, reproducido en Japón. El padre Kolbe había reproducido en Japón la gruta de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces le da agua de ahí, pide la intercesión del padre Kolbe, inmediatamente se le cura la hemorragia, inmediatamente se le corta y se le cicatriza la carne. Entonces se piensa que es el primer milagro, o si no, uno de los primeros milagros del padre Kolbe, el de Takashi Nagai, porque estaba a punto de morir, o sea, no había forma, porque con la leucemia no había forma de cerrar eso, ¿no? Y ya está, y aquí muere en 1 de mayo de 1950 1.000 personas procedentes de toda la ciudad y de... porque luego él, aparte de dar todo el dinero, hace plantar 1.000 cerezos, que se conocen los 1.000 cerezos de Nagai, ¿no? De Takashi. ¿Por qué? Porque los cerezos representaban para el pueblo japonés la vida, la belleza, que ellos son tan sensibles a eso, ¿no? Que lo veíamos al principio de la exposición. Entonces era como el reanudar de la vida, ¿no? Que se abría paso a través de la mayor destrucción que podía haber. A través de eso la vida se abría paso. Y por eso plantan 1.000 cerezos, y por eso hemos representado aquí estos cerezos aquí artificiales, ¿no?
porque tiene muchísimo significado, ¿no? Es como la resurrección, ¿no? A mí me ha encantado montar esta exposición y entrar a fondo en ella, ¿no? Porque verdaderamente he podido vivir la resurrección muchísimo mejor. Ha sido todo el rato decir, verdaderamente ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado el Señor, ¿no? No que yo me lo invente, ni que yo lo piense, ni que yo lo crea, es que lo estoy viendo, ¿no? Es que lo estoy viendo, verdaderamente ha resucitado el Señor. Y la verdad es que ha sido una ayuda grande. Luego ahí están fotos que hemos sacado de internet, las hemos impreso, ahí están sus hijos. ¿Veis? Estos son los hijos que le sobrevivieron. ¿Vale? Aquí es cuando muere, que están sus hijos ya mayores. Fijaros, aquí había un altarcito en el Nyokodō, entonces rezando con sus hijos, jugando. Son escenas pues muy conmovedoras, de una belleza increíble, ¿no? Esta es cuando se casan, la boda. Este es Midori. ¿Vale? Este es el médico que le cuida, fijaros el abdomen ya como lo tiene, la leucemia es... Y ahí a la vuelta está el Nyokodō que hemos reproducido, que más o menos son de 4 metros cuadrados, ¿no? Que es la que está puesta aquí arriba, es un poco para que se vean las dimensiones, ¿no? Cómo vivía pues en una pobreza, en realmente entregado y aferrado solamente a lo que nunca muere. A lo que no muere nunca, que es el libro que él ha escrito, entre otras cosas, porque él ha escrito Campanas de Nagasaki, o hay otro libro que yo os recomiendo, que es Requiem por Nagasaki, y luego Lo que no muere nunca, o Lo que nunca muere, que también es brutal. Ya me he leído los tres, son increíbles. Y este librito, si lo podéis comprar, vale la pena, porque aquí viene como muy resumido y de una forma muy bonita, cronológicamente, todos los sucesos con alguna anécdota más, ¿no? Que yo no me puedo parar porque entonces ya vais a terminar hartos, ¿no? Pero que podría seguir, porque es que es una historia real, pero al mismo tiempo como de libro, ¿no? De novela. Es impresionante. Está en proceso de beatificación. Está en proceso de beatificación, el matrimonio, los dos en proceso de beatificación, murió con fama de santidad. A los 21 costos. Sí. Y el matrimonio japonés igual, y los coptos igual, y sí, son mártires y están en proceso de beatificación, sí. Mira, cuando le dice que, a ver si encuentro lo que le dice, Midori le contesta, iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí me enterrarán. Juro ante el Señor que solo la muerte podrá separarnos. Es del Antiguo Testamento de Ruth. Es impresionante. Es que es impresionante. Y además ella quería de una forma como muy virginal, muy poco posesiva, ¿no? Porque acepta el ritmo de trabajo, el nivel de trabajo que tiene, la guerra, ¿no? Como lo vive, o sea, verdaderamente le amaba de una forma absolutamente única, ¿no? Y bueno, ya está, no sé si queréis alguna pregunta, alguna duda. Sí que has llegado al final, Si quiere, por ahí es por donde empieza. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, al contrario.